la Biblia y nada más. Así quiero titular esto, y basado en esta oración, en el Salmo 119, versículo 18. El domingo pasado hablamos, como les mencionaba, y como ustedes recuerdan, de lo que hizo el pueblo con esta ley que Dios les dio. La menospreció, consideraron que eran cosas ajenas, que eran extrañas, que no les concernían a ellos. Actúan como si no les concerniesen. Y vimos que ese pecado no es exclusivo de Israel, sino que también es algo en lo que nosotros caemos. Ahora vamos a ver, ¿por qué no todos lo ven? Primero nos llama la atención aquí que el salmista, él ora a Dios. Aquí no está hablando un hombre impío. Note esto. No es alguien que no conoce a Dios. Es alguien que conoce a Dios. Pero él clama. Él ruega. Abre mis ojos. Eso me dicen algunas cosas. Me dice que yo no puedo ver si Dios no abre mis ojos. Y que unas verdades pueden ser evidentes, pero yo no las veo. Y eso nos pasa en nuestra vida cotidiana. ¿O a alguno no se pasó alguna vez un discopare porque no lo vio? A mí me pasó. Y el carabinero fue muy comprensivo conmigo. Me dijo, le creo, pero tengo que hacerle el parte igual. Me multó igual. Y me dijo, le creo, porque sin duda alguna a él también alguna vez le pasó, que pasó delante de algo que no vio y que debió haber visto. Eso en la vida cotidiana. Pero respecto de la ley de Dios, no hay poder en nosotros, no es una cuestión de intelecto, no es una cuestión de voluntad, para que nosotros veamos las maravillas de la palabra de Dios. Así que recuerden, si el salmista, un hombre conforme al corazón de Dios, él necesitaba orar, abre mis ojos, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más yo? ¿Verdad? Mire, él se acuerda que él de muy jovencito, él trabajaba como se hacía antiguamente, que cada niño tenía su ocupación. Desde que ya empezaba a caminar y a desenvolverse, le daban un trabajito conforme al entendimiento que él tenía y la responsabilidad que él tenía. Esto lo saben sobre todo las personas criadas en el campo. Los niños tienen cosas que hacer. Ellos no son criados solo para jugar, a trabajar. Y David, una de las cosas que hizo desde pequeño fue cuidar las ovejas, fue pastor de ovejas. Y en las noches de verano, estando con las ovejas en un aprisco, seguramente él se puso a observar el cielo, la belleza del firmamento. Y por eso él exclama aquí en el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Alguna vez se ha extendido usted cuán largo es en el suelo y mirando el cielo? ¿Sabe que me pasó una cosa curiosa? Que yo me puse a mirar el cielo y me mareé. O sea, es tan abrumador la extensión de ese firmamento que como que te invade. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero para ver eso, debemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que veamos y seamos sensibles a su palabra. Ya han pasado 502 años de la Reforma Protestante del siglo XVI. Eso fue el 31 de octubre de 1517, cuando un monje agustino llamado Martín Lutero, ¿cierto?, él clavó en las puertas de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis. ¿Por qué lo hizo así? Bueno, porque no había una pizarra de anuncio en ese entonces.
Entonces, aquellas cosas para que los académicos y los letrados, que lo eran todos en ese tiempo, pudieran discutir sobre ciertas cosas, entonces se clavaban ahí las tesis, los enunciados, y luego se reunían para discutir esas cosas. Esa fue la idea de él. ¿De qué trataban? Bueno, principalmente esto trataba de la protesta de Lutero ante el tráfico odioso y blasfemo de comercialización de indulgencias, donde los peores pecados podían ser perdonados previo pago de una suma de dinero. Y además, no solamente de los vivos, sino que también de los muertos. Esto era bastante interesante, porque se sostenía una doctrina que no aparece en la Escritura, que es la doctrina del purgatorio. Entonces, ¿qué pasaba? Que las personas obviamente se reconocían. Bueno, el tío Juan o la tía María no era tan santa, no era tan buena, tenía sus cosas, y por más que digamos cuando está muerta que era una buena persona, sin embargo tenemos nuestras dudas. Entonces había un lugar donde iban, que era el purgatorio, y en ese lugar, por medio del fuego y del tormento, se purificaban las almas hasta que llegaban a un estado de pureza tal que podían entrar al paraíso de Dios. Ahora, ese tiempo, que nadie sabía de cuántos años eran, pero sí eran cientos y miles de años, se podía acortar mediante el pago de estas indulgencias. Entonces, tan pronto como esa suma de dinero era entregada, las almas que estaban en el purgatorio o reducían su tiempo en el mismo o salían del purgatorio. Esa era la creencia popular, y así era como se esquilmaba al pueblo en ese entonces. Ahora, dicho sea de paso, por grotesco que esto parezca, todavía hay un vasto sector de la población que cree igual que los contemporáneos de Lutero. Hay mucha gente que todavía cree en eso. Y debo decirles que la idea de purgatorio no viene de la Biblia ni viene del cristianismo, es anterior. La idea del purgatorio la encontramos nosotros en el budismo, en el zoroastrismo, pero también la encontramos en el Islam, que apareció en el siglo VI después de Cristo. Aquí encontramos esa idea de purificación mediante el tormento después de la muerte. No la encontramos en las Escrituras. Los primeros cristianos nunca profesaron creer en un sitio como el purgatorio. Fue recién en el año 600 después de Cristo cuando el Papa Gregorio el Grande hizo declaraciones acerca de un tercer estado y un lugar para la purificación de las almas antes de que ellas entraran en el cielo. Ahora, esta idea fue aceptada como dogma recién en el Concilio de Florencia en 1459, y 90 años después en el Concilio de Trento se proclama como dogma, y quienes no creen o no aceptan esta doctrina, como nosotros, que ni la creemos ni la aceptamos, son considerados anatemas, que es una palabra bonita puede ser, pero que nosotros sabemos que significa... ¿Qué significa? Maldito. Eso somos nosotros. Porque los cánones del Concilio de Trento, a pesar de que son del siglo XVI, no se han cambiado un ápice, pese al Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II, y todas las palabras de buena voluntad que ahora ya no nos llaman herejes, nos llaman hermanos separados. Pero los cánones del Concilio de Trento siguen estando vigentes. ¿Sí? Bien. Ahora, pero volvamos a Lutero. ¿Cómo es que él tuvo la osadía de ir contra las ideas imperantes en su tiempo? No fue que él tuvo una mala noche y de repente, enojado con algunos sacerdotes, él hizo eso. No. Él era un hombre de su tiempo. Era criado en la religión de su padre, de su abuelo, en la religión dominante. Él era criado en eso.
Es más, su padre siempre era minero, hizo algún dinero con esto, y él quería que su hijo fuera más que él. ¿Le suena conocido eso? Mi papá me decía cuando me retaba, pues yo me portaba mal o me sacaba malas notas, de puro flojo. Y él me decía, hijo, yo quiero que usted sea más que yo. Y yo, todos los padres decimos eso, ¿cierto? Bueno, el papá de Lutero quería lo mismo. No quería que su hijo ahí la sufriera, pelar el ajo, como decimos acá. No quería que su hijo sufriera. Entonces, estudia leyes. Y él estudió leyes, porque la palabra de los padres era ley hasta hace algunas décadas atrás. ¿Sí? Ya en mi tiempo ya no era tanta ley. Pero antes, bueno, y él estudió leyes. Pero antes de recibirse, abandona leyes. Resulta que él iba camino a su casa, hay una tormenta muy grande, un rayo lo derriba, él cae a tierra y le sobreviene un temor tan grande de que va a morir en ese momento, que él hace una promesa, él hace un voto y dice: si salgo de esta vivo me haré monje. Y para el enojo de sus padres, abandona la carrera de leyes, vende todos sus libros y deja todas sus cosas que le iban a servir en su carrera como abogado, y se mete en un convento, en un monasterio de los padres, de los monjes eremitas de San Agustín en Erfurt, donde es ordenado en mayo de 1507. Pasaron 3 años y a él se le ordena ir a Roma, donde él es sorprendido no solo por la mundanalidad y falta de espiritualidad, sino también por el grado de corrupción moral y además visible, manifiesto. Ahora pensemos, él se había hecho monje, había estudiado para el sacerdocio, se había recibido de sacerdote, ya llevaba 3 años ejerciendo, pero él tenía un problema con la culpa que no lo resolvía. Y para calmarlo, lo primero que hicieron fue, lo mandaron a Roma. Para Lutero ni le cuento lo que fue. O sea, Roma era considerada como la Jerusalén, el lugar santo. Ahí estaba el Santo Padre y estaba todas las cosas, reliquias de los apóstoles que ellos decían tener ahí. Era el centro de la adoración de la cristiandad, y allá iba Lutero con unas expectativas de que iba a ir a un lugar santo, y él se encuentra con corrupción, mundanalidad, peor que en cualquiera de los pueblos más siniestros de la Alemania de ese entonces. Su grado de decepción fue enorme. Él regresa a Alemania decepcionado totalmente de la curia romana, totalmente decepcionado. Una de las cosas que él hace, que hay una escala en Roma donde se debía subir arrodillado, y en cada escalón se deberían repetir algunas cosas de los rezos normales, y una vez que se llegaba arriba, entonces si se completaba, si esa obra se hacía en favor de un fallecido, se le aplicaban esos méritos y se le reducía el tiempo en el purgatorio. Entonces él, que tenía un familiar fallecido, creo que era un tío, lo hizo por su tío, pero cuando llegó arriba le vino un pensamiento, de esos pensamientos que vienen de repente: bueno, ¿y si esto no es así? Porque no nos olvidemos, él tenía formación en leyes. Entonces, no es que una persona es inocente porque se crea que es inocente, se debe demostrar. Entonces esto está muy, muy vivo en él, y comenzó a preguntarse si las cosas que hacían tenían algún sentido, tenían una base.
Y al no hallar respuesta, la inquietud y la zozobra de su corazón y de su mente fue peor. Regresa a Alemania, y en Alemania, para calmarlo, su superior Kaupitz le dice: mira, dedícate a enseñar la Biblia. Y él comienza enseñando el libro de Salmos, Gálatas, Romanos. Él, a pesar de tener esta labor de enseñanza, había algo que lo molestaba. Ya lo dijimos, que era la culpa. ¿Cómo se solucionaba eso? A él le habían dicho que él debía confesar sus pecados. El padre confesor le decía: yo te absuelvo, y él era tremendamente feliz con eso. O pagaba indulgencia. No, yo te absuelvo. No olvidemos que había hecho voto de pobreza, él no tenía nada. En ese entonces sí, él era pobre. Entonces, él era tremendamente feliz. Recorría en su mente los pecados que había cometido, y cuenta la historia que él pasaba horas en el confesionario. Ahora, yo cuando lo escuché, yo nunca había pensado en eso, pero pensemos, o sea, él está metido dentro de un monasterio. Ahora, ¿en cuántos problemas se puede meter a alguien metido en un monasterio? ¿Y cómo es que él puede estar horas confesándose? Llegaron a dudar de: ¿no será que le quiere escapar al trabajo y por eso pasa horas? Pero no era eso. Era que realmente él hacía un examen minucioso de su alma, de su mente, y todas esas cosas podridas que pasaban por él, y que él muchas veces, y que uno muchas veces las trata con indulgencia, pero que él, con una mente educada en las leyes y aprendiendo acerca de la ley de Dios, decía: esto tengo que confesarlo. Y los confesaba, y ahí sí repetía, y hacía la confesión, y esta era confesión diaria, no era una vez a la semana, todos los días era la misma historia. Y él era tremendamente feliz cuando los confesaba todos, el padre le absorbía, y él iba, dice, tremendamente feliz, hasta que recordaba un pecado que no había confesado. Esa era su vida. Lutero llegó a indignarse contra Dios. Su confesor le preguntó una vez: hermano Martín, ¿tú amas a Dios? Ahora, imagínense cómo se puede sentir una persona siempre con algo en su mente, con algo que ha hecho mal. Entonces le pregunta: ¿tú amas a Dios? Y él respondió: ¿amar a Dios? ¿Yo amar a Dios? No, le dijo, a veces pienso que odio a Dios. ¿Por qué? Porque él se indignaba contra un Dios que incluso en su evangelio, cuando él anuncia a las criaturas las buenas nuevas, estas siempre van acompañadas de su aterradora justicia e ira divina. ¿Cómo podía él? Es la misma pregunta que tenía Job. ¿Cómo podía él, un pecador, un vil pecador, ser justificado? Ya que era una criatura caída, ¿cómo podía mostrarse sino malo? Dejado a sus propias fuerzas, ¿cómo hubiera podido en su debilidad realizar acciones meritorias? Todas estas cosas a él le atormentaban y le llevó en ocasiones a odiar a Dios, según él mismo lo confesó. Hasta que súbitamente él, ahora reflexionando, tenía que enseñar. Y estaba en Romanos. Y no había ido más allá del capítulo 1. Y estando en Romanos, un día comprende súbitamente que de lo que San Pablo hablaba, acerca de la justicia, porque este término, la justicia de Dios, él la odiaba. Pero él comprende que la justicia que el Evangelio revela al hombre
era aquella por la cual Dios en su misericordia nos justifica por medio de la fe, como está escrito, y lo dice Pablo: el justo por la fe vivirá. Dice Lutero que al comprender eso, enseguida, dice él, me sentí renacer. Las puertas se abrieron de par en par. Entraba en el paraíso. La escritura entera me revelaba otro rostro. Ahora bien, esta certeza, esta fe, esta seguridad, esta felicidad vino a su vida no por vivir una vida de monje, no porque él hiciera buenas obras, sino que vino por medio de la palabra de Dios. Las palabras estaban allí, pero él no las veía. ¿Le pasa? Él no las veía. Él estaba ciego. Y como ciego, palpaba buscando el camino sin llegar a encontrarlo. Fue necesario que le abrieran los ojos. Entonces él vio. Como dice el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 4. Les leo el versículo anterior para nuestro contexto. Dice: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. ¿A qué se está refiriendo? A lo que él hizo cuando lo sacó de Egipto. A todo eso, a las 10 plagas y al hecho portentoso de haberlos pasado en seco por el Mar Rojo. A eso se refiere, a la alimentación del maná, a la guía de noche de una columna de fuego y durante el día una columna de nube que los preservaba del calor. A eso se refería. Vosotros las habéis visto, les dice, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero note el versículo 4: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. Habían visto, pero no entendían. ¿Les suena conocido? Eso es lo que nos pasa cuando nosotros expresamos ingratitud. Porque tenemos ojos para ver la misericordia de Dios diariamente en nuestras vidas. Pero como que nos cerramos a eso. Por eso necesitamos orar. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Moisés le dice al pueblo: a pesar de que ustedes vieron estas cosas, pero Dios no les ha dado todavía entendimiento. Este despertar de Lutero fue mucho más allá de un despertar personal. Y esto es lo que sucede porque, tal cual como no se puede ocultar la belleza de un paisaje que uno puede haber admirado en soledad, porque necesariamente lo comparte, necesariamente le habla al otro de eso. Recordemos, si no algo mucho que todos vamos a entender de inmediato, cuando nos enamoramos por primera vez, o cuando nos enamoramos de nuestra esposa, si es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo le hablamos a otro acerca de ese ser amado? ¿Cómo le hablamos? ¿Verdad que bien? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien habla mal? Tiene que vérsela, ¿verdad? Claro, queremos compartir eso bueno que hemos descubierto. Así también, cuando Dios le abrió los ojos a Lutero y pudo ver esto,
Entonces, esto trajo consecuencias a sus contemporáneos. Ya no es necesario toda esta parafernalia que lo único que hace es sacarle dinero al pueblo ignorante y supersticioso. Podemos llegar a Dios por los méritos de Cristo. Y eso él comenzó a publicarlo. A quien quisiera o no quisiera oír, él comenzó a publicar esto. Hablemos un poco de Agustín. Él también está siendo atormentado bajo el peso del pecado. Agustín llevó una vida muy disoluta. Él venía de una familia de buena posición y de muy niño tuvo la oportunidad de ser educado, algo que era extremadamente raro en el mundo antiguo. No todo el mundo tenía educación. Pensemos en Hispanoamérica, siglo XX, principios del siglo XIX, solo un 10% de la población sabía leer y escribir. Esa era nuestra realidad. Los padres de la patria, O'Higgins entre ellos, escandalizados por la ignorancia del pueblo, lo que primero que quisieron traer fue educadores a Chile. ¿Por qué? Por la ignorancia que rampeaba. Entonces, Agustín él había sido educado, sin embargo, había llevado una vida de disipación. Pero llegó un momento en el cual él comenzó a sentir esos embates del pecado en su alma. Y él comenzó a gemir bajo el peso del pecado. Él lloraba y gemía. ¿Hasta cuándo? Lo escribe él en sus Confesiones. Es un libro que se llama Confesiones de San Agustín. Precioso. ¿Hasta cuándo, Señor, vuestro enojo? No os acordéis de nuestras iniquidades antiguas. Sentía yo, dice él, que ellas me retenían todavía. Entonces, escucha, estando en esta situación, en este trance, él está sentado en un jardín y escucha al otro lado de la pared a unos niños que juegan y que dicen: toma, lee, toma, lee. Él estaba con un libro, la Biblia. Vuelve a tomar el libro y lo abre. Y sus ojos se fijan por primera vez en Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14, donde dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Dice Agustín: ni quise ya leer más, ni era menester. Al instante, con el fin de este pasaje, como si una gran luz de seguridad se hubiera encendido en mi corazón, todas las tinieblas de mi duda huyeron. Oh Señor, oraba el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, tenemos una declaración respecto de esto. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Te suena el texto a locura? ¿Te suena la palabra de Dios como ¿no será mucho esto? Es que falta la obra del Espíritu de Dios en tu vida.
Porque otra vez, no es por tener una agudeza mental, no es por tener un nivel intelectual elevado que vamos a entender la palabra de Dios. Aquí está escrito que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. Se deben entender y discernir espiritualmente. Y esto es imposible si el hombre o la mujer no ha nacido de nuevo. Por eso es como vimos hace algunos domingos atrás, cuando Pablo estaba hablando acerca de la resurrección de los muertos y acerca de cómo esto obró en él cuando se le apareció Jesucristo en el camino a Damasco. El gobernador Félix le dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Él no la podía entender. Y cuando muchas veces nosotros nos encontramos con hombres y mujeres que han tenido un abrupto cambio en su vida, tan evidente que no se puede negar, y la gente a veces dice: no entiendo cómo, pero está distinto. Las cosas, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuánto necesitamos que nuestros ojos sean abiertos por el poder de Dios para poder entender, comprender la palabra de Dios y así poderla asimilar? Tal vez has pasado mucho tiempo sentado y estás igual que siempre. La Escritura no hace ninguna mella en ti. ¿Sabes por qué es? Porque no han sido abiertos tus ojos. Todavía estás cegado por Satanás, que no quiere que entiendas, que veas, que comprendas. No quiere que percibas la luz, quiere que sigas en tiniebla, dándote tumbo, golpeándote contra las paredes, cuando Dios te quiere sacar a un camino llano, ligero, iluminado. Eso le pasó a Agustín. Spurgeon no fue un hombre impío. Spurgeon era hijo y nieto de pastor. Se crió en la iglesia. Él aprendió a leer, pienso, en la biblioteca de su abuelo, con puros libros de teología. Pero él, aún siendo un jovencito, todavía no conocía a Dios. Spurgeon, él también sucumbía bajo el peso de la culpa. ¿Cómo podía librarse de sus pecados? ¿Cómo hallar paz para su atribulado corazón? Un día, una tormenta de nieve no le permite ir hasta la iglesia donde él iba normalmente, y él se mete por una calle lateral y encuentra una capilla metodista y él entra ahí. Dice él que no habían allí más de 15 personas. Era un lugar, era como pequeñito. El que subió a predicar era un zapatero, sastre o algo así, dice él, un hombre sin preparación. Este abre la Biblia y lee Isaías 45:22, donde dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este versículo impresiona la mente del joven Spurgeon, a la vez que el predicador lo señala y le dice: ¿se imagina él sentado ahí, compungido bajo el peso de su pecado y sintiendo que la palabra de Dios le habla, porque Dios le abre sus ojos y le dice: joven, mira, solo mira y vive? No tiene más que mirar y vivir. Dice Spurgeon: de inmediato reconocí el camino de salvación.
No sé qué más dijo. No presté mucha atención, poseído como estaba por aquel solo pensamiento. En ese mismo momento la nube desapareció, las tinieblas se desvanecieron y pude ver el sol. Escuché la palabra de Dios y aquel precioso versículo me llevó a la cruz de Cristo, y no puede ser de otra manera. Oh Señor, dice el salmista, abre mis ojos. Quiero que seamos impregnados por esta oración. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, para ver las maravillas de tu palabra. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 14 al 18 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Necesitamos que ese velo salga de nuestros ojos. Un último testimonio. William Cowper, él fue un poeta inglés, autor del himno que cantamos a veces: hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel, entre otros himnos. Él también nos cuenta de su pesar y angustia del alma bajo una profunda y terrible convicción. Él no podía encontrar la paz, estaba al borde de la desesperación, sintiéndose completamente agobiado, sin luz, sin aliento. En ese estado él toma una Biblia, la abre y sus ojos se fijan en Romanos capítulo 3 versículo 25. Dice allí: a quien Dios puso como propiciación, está hablando de Cristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Al leerlo, dice él, de inmediato recibí el poder para creer. Los rayos del sol de justicia cayeron sobre mí en toda su plenitud. Yo vi la completa suficiencia de la expiación en la cual Cristo ha forjado para mí perdón y entera justificación. En un instante, dice Cowper, yo creí y recibí la paz del Evangelio. Abre mis ojos, ruega al salmista, y veré las maravillas de tu ley. En esta misma segunda epístola de Pablo a los Corintios, ahora en el capítulo 4, los versículos 4 al 6 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Otra vez el mismo concepto. Es Dios quien abre el entendimiento. Es Dios quien quita la venda. Es Dios quien convierte. Es Dios quien nos hace entender. Por eso es que debemos clamar a Él por misericordia, para poder entender, para que nuestros ojos sean abiertos y entendamos la palabra de Dios, lo que Él nos dice.
El amanecer de un nuevo día llega cuando irrumpe la luz del Evangelio en las densas tinieblas del alma. Y qué maravilla, hermanos, porque cada uno de ellos, y yo también puedo decir, antes era ciego y ahora veo. ¿Qué es lo que quita la ceguera? La palabra de Dios. Por ello, ante las densas tinieblas de un mundo en el cual la religión se empaña por obstruir la luz y los hombres con injusticia pretendrán detener la verdad de Dios, se alzaron los reformadores al grito de sola Escritura. O como Isaías lo dijera en su momento, en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Al respecto dice nuestra confesión de fe, en el capítulo 1, primer párrafo: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Al establecer este principio de solo Escritura, solo la Biblia, los reformadores y los bautistas rechazaron la autoridad del Papa, rechazaron las tradiciones, rechazaron el magisterio de la Iglesia como norma de fe para la misma. El propósito de establecer este principio era rescatar a la Iglesia del estado de corrupción doctrinal y moral en el que estaba sumido el cristianismo en esa época y recuperar para la Iglesia la pureza doctrinal que emana de la santa palabra de Dios. Hermanos, el domingo pasado hablamos del lamento de Dios y del juicio de Dios por considerar la palabra de Dios como cosa que no me atañe. La palabra de Dios fue dada para nosotros. No tenemos la opción ni la libertad de elegir qué creer de la palabra de Dios. Toda ella es inspirada por Dios, y el próximo domingo vamos a ver eso en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No tenemos opciones de escoger. No es un kiosco donde yo tomo una cosa y otra lo dejo. Esto me gusta, esto no me gusta. No, toda ella es palabra de Dios. Pero sepa, tanto si es creyente como si todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo, sepa que esto no es un asunto de agudeza mental. No hace sabio al sencillo, dice. Y el hombre más elevado intelectualmente halla en estas palabras dirección también para su vida. Es necio despreciarla. Pero debemos pedir, debemos rogar a Dios. Si aún lo vemos solo con un libro, y solo como un libro, es un libro fantástico, es un libro maravilloso, es un libro excepcional. Muchos aprendieron a leer y a escribir leyendo la Biblia, pero es más que eso. Son palabras de vida y tienen incidencia no solo en esta vida, porque ya lo dijo el Señor: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Que Dios sea glorificado en nuestra vida y podamos nosotros orar cada día pidiendo: Señor, abre mis ojos, abre mis ojos. Que esta sea nuestra oración diaria. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. No me dejes en la oscuridad. No me dejes en la soledad de la oscuridad, sino que guíame
a tu luz, por tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén.